Página 25. Historia universal. Siglo XXI. Volumen 11. La Baja Edad Media, por Jacques Le Goff, 1971. Primera parte. La expansión del occidente cristiano. 1060-1180. 1. Los puntos de partida. 1.3. La impotencia frente a la naturaleza, ineficacia de la técnica. La más terrible impotencia de los hombres del siglo XI frente a la naturaleza no es ya su dependencia con relación a un dominio forestal donde se van introduciendo más que explotándolo, ya que su débil instrumental, su principal instrumento de ataque es la azuela, más eficaz contra el monte bajo que contra las ramas gruesas o los troncos, impone un freno. La azuela es una herramienta para trabajar la madera. Se trata de un tipo de hacha de mango corto y con la hoja dispuesta perpendicular a dicho mango. Sirve para desbastar, labrar, alisar, ahuecar, amoldar formas torneadas y esculpir tallas de madera. La impotencia de los hombres del siglo XI frente a la naturaleza reside sobre todo en su incapacidad para extraer del suelo una alimentación suficiente en cantidad y en calidad. Poco interés había en desarrollar mejores técnicas de cultivo. La tierra es, en efecto, la realidad esencial de la cristiandad medieval. En una economía que es ante todo una economía de subsistencia, dominada por la simple satisfacción de las necesidades alimenticias, la tierra es el fundamento y casi el todo de la economía. El verbo latino que expresa el trabajo, laborare, a partir de la época carolingia significa esencialmente trabajar la tierra, remover la tierra. Fundamento de la vida económica, la tierra es la base de la riqueza, del poder, de la posición social. La clase dominante, que es una aristocracia militar, es al mismo tiempo la base de los grandes propietarios de la tierra. La entrada en esta clase se hace recibiendo por herencia, o por otorgación de un superior, un regalo, un beneficium, un feudo. Esencialmente, un trozo de tierra. Ahora bien, aquella tierra era ingrata. La debilidad de las herramientas impedía cavarla, removerla, quebrantarla con la suficiente fuerza y la necesaria profundidad para hacerla más fértil. El instrumento más primitivo, el antiguo arado de madera, en latín, aratrum en flamenco, ergetou en danés, ardo en eslavo, oralo en alto alemán, erling, el antiguo arado de madera simétrico, sin rueda, que apenas removía la tierra, aún se utilizaba ampliamente incluso fuera de la zona mediterránea, en la cual se había adaptado al relieve y a los suelos ligeros. El uso de otro tipo de arado más moderno, en latín, carruca en germánico, plug, voz de misterioso origen, transmitida a las lenguas eslavas en las que, sin embargo, el vocabulario del antiguo eslavo revela el empleo de este instrumento antes del siglo VI, que se extiende sobre todo al norte de la zona mediterránea, seguía siendo embrionario y la debilidad de la tracción por bueyes, que era un general, no le permitía mostrar toda su eficacia. Es preciso añadir la insuficiencia de los abonos, lo que hacía necesario emplear todo tipo de recursos, como las rentas de estiércol exigidas por los señores, ya fuera bajo la forma de pote de excrementos o bajo la modalidad de obligación por parte de los campesinos de hacer acampar a sus rebaños durante un determinado número de días en las tierras señoriales para que dejaran en ellas sus excrementos o el recurrir a las cenizas de las malezas, a las hojas podridas o a los rastrojos de los cereales, razón por la cual el campesino segaba con su hoz los tallos a media altura o un poco más cerca de la espiga. Todo esto explica la extrema debilidad de los rendimientos. En uno de los raros casos en que ha podido calcularse este rendimiento antes del siglo XII, para el trigo cultivado, en los dominios borgoñones de Cluny en 1155-1156, las cifras oscilan entre 2 y 4 veces lo sembrado y la media parece, antes de 1200, situarse alrededor de 3.1 o un poco por debajo de 3, entre 1750 y 1820 Europa noroccidental alcanzará un índice de rendimiento del 10.6.
Además, las tierras solo llegaban a producir esos resultados si se las dejaba tiempo para reconstituirse, es decir, incluso en las superficies cultivadas, una gran parte de las tierras permanecían en barbecho, en añojal. Lo más frecuente era que el terreno arable se dividiera cada año en dos partes aproximadamente iguales, y solo una de ellas producía cosecha. Cada campo no daba más que una cosecha cada 2 años, la rotación bienal del cultivo era, a mediados del siglo XI, la regla general en Occidente. Incluso, a veces, muchas tierras no podían mantener ese ritmo de producción y debían abandonarse al cabo de algunos años. Como compensación, otras tierras se ganaban para el cultivo mediante la roza o quema de bosques. Por tanto, la agricultura era devoradora de espacio, extensiva y seminómada. Se comprende que, en estas condiciones, toda inclemencia climatológica fuese catastrófica. Un mal año, debido a sucesivas lluvias, helada, sequías, enfermedades de las plantas o plagas de insectos, ocasionaba el que las cosechas bajaran por debajo del mínimo necesario para la subsistencia. El hambre amenazaba sin cesar al hombre del siglo XI. Hambres que muy a menudo eran generales en toda la cristiandad. Cuando quedaban localizadas en una región, las poblaciones afectadas encontraban difícilmente remedio para ellas, dado que la debilidad de los rendimientos impedía la constitución de stocks importantes y que la importación de reservas de una región preservada se resentía de esta misma debilidad de excedente. Además del egoísmo y del espíritu particularista, otra deficiencia técnica agravaba el problema, la insuficiencia y la dificultad de los transportes. 1005-1006, 1043-1045, 1090-1095 son años de hambre general, o casi general. Las repeticiones de malas cosechas durante 2 o 3 años resultaban catastróficas. Pero entre estos cataclismos comunes no pasa un año sin que un cronista señale aquí o allá la desolación local o regional provocada por el hambre. Si se abandona el campo de la economía rural, solo se encuentra una actividad económica superficial que versa sobre cantidades pequeñas, de poco valor, y que solo interesa a un número restringido de individuos. La economía doméstica o señorial satisfacía las necesidades esenciales, además de la alimentación, el propio campesino, las mujeres, más raramente un artesano especializado, como el herrero de la aldea, construían las casas, confeccionaban los vestidos, el equipo doméstico y las herramientas rudimentarias, donde lo esencial es de madera, de tierra o de cuero. Las ciudades que tienen pocos habitantes cuentan también con pocos artesanos y los mercaderes son poco numerosos y solo comercian productos de primera necesidad, como el hierro, u objetos de lujo, tejidos preciosos, orfebrerías, marfiles, especias. Todo esto requiere poca moneda. La cristiandad no acuña ya piezas de oro. Es hasta tal punto débil la parte que ocupa la moneda, que la economía puede ser calificada de natural. A este primitivo estado de la economía corresponde una organización social retrógrada, que paraliza el despliegue económico en tanto que ella misma está condicionada por el primitivismo de las condiciones tecnológicas y económicas. Los clérigos describen esta sociedad, cada vez más a partir del año 1000, según un modelo nuevo, la sociedad tripartita. La Casa de Dios, escribe Ada 1016 el obispo Adalberón de Laon que se dirige al rey Roberto el Piadoso, está dividida en 3, unos ruegan, los otros combaten, y por último los demás trabajan. El esquema, fácil de recoger bajo su forma latina, oratores, velatores, laboratores, distingue por tanto al clero, a los caballeros y a los campesinos. Imagen simplificada, sin duda, pero que corresponde, sin embargo, grosso modo, a la estructura de la sociedad. El clero, en donde se distinguían dos categorías en la época carolingia, clérigos y monjes, tiene cada vez más conciencia de su unidad frente a los laicos.
La aristocracia laica está a punto de organizarse en una clase estructurada en el interior de la jerarquía feudal de los señores y los vasallos, y el carácter militar de esta aristocracia se revela en la terminología. La palabra miles, guerrero, caballero, conoce un éxito particular en el siglo XI. Por último, la masa de los trabajadores, que es una masa campesina, conoce a su vez una unificación impulsada por condiciones jurídicas y sociales. Siervos y hombres libres tienden a confundirse en su situación concreta en el grupo de dependientes de un señorío, y se comienzan a llamar indistintamente villanos o rústicos. Teóricamente, estas tres clases son solidarias, se proporcionan una ayuda mutua y forman un todo armonioso. Estas tres partes que coexisten, escribe Adalberón de Laon, no sufren por estar desunidas. Los servicios prestados por una de ellas son la condición para el trabajo de las otras dos. Cada una se encarga a su vez de ayudar al conjunto. De este modo, este triple ensamblaje no deja de ser uno. Punto de vista ideal e idealista que la realidad desmiente, y Adalberón es el primero en reconocerlo. La otra clase, de laicos, es la de los siervos. Esa desgraciada casta no posee nada si no es al precio de su trabajo. ¿Quién podría, con el ábaco en la mano, contar las fatigas que pasan los siervos, sus largas caminatas, sus duros trabajos? Dinero, vestimenta, alimento, los siervos proporcionan todo a todo el mundo. Ni un solo hombre libre podría subsistir sin los siervos. ¿Hay un trabajo que realizar? ¿Quiere alguien meterse en gastos? Vemos a reyes y prelados hacerse los siervos de sus siervos. El dueño es nutrido por el siervo, él, que pretende alimentarle. Y el siervo no ve fin a sus lágrimas y a sus suspiros. Más allá de estas efusiones sentimentales y moralistas, hay que observar que la estructura social, si por una parte ofende a la justicia, opone a la vez al progreso lamentables obstáculos. La aristocracia, y esto es válido tanto para la aristocracia eclesiástica como para la laica, monopoliza la tierra y la producción. Es indudable que queda un determinado número de tierras sin señor, los alodios. El alodio es el régimen de propiedad de bienes inmuebles, generalmente tierras, en el cual el propietario tiene el dominio completo sobre ellas, es decir, tanto el directo como el de uso. El alodio también puede definirse como una propiedad que está libre de toda carga señorial. Pero los detentadores de un alodio dependen económica y socialmente de los poderosos que controlan la vida económica y la vida social, ya que estos poderosos explotan a los que les están sometidos de una forma estéril y esterilizante. Los dominios son divididos, regularmente, en dos porciones, una explotada directamente por el señor, sobre todo con la ayuda de la mano de obra servil que le debe prestaciones en trabajo, prestación personal, corvée, y la otra bajo la forma de arrendamientos a los campesinos, siervos o libres, que deben, a cambio de la protección del señor y de esta concesión de tierra, prestaciones, algunos en trabajo y todos en especie o en dinero. Pero ese impuesto señorial que constituye la renta feudal, apenas deja a la masa campesina el mínimo vital, apenas para que sobrevivan. La gran mayoría de los villanos solo disponen de una posesión, tenure, correspondiente a lo necesario para la subsistencia de una familia. Era en la época precedente el manso, definido por Beda en el siglo VII como terra unius familiae, y la constitución de un excedente les es prácticamente imposible. No había manera de tener un ahorro. Lo más grave es que a la imposibilidad de la clase campesina de disponer de un excedente corresponde la dilapidación de este por la clase señorial que lo acopia. El señor acapara cualquier excedente. De los beneficios de su dominio, una vez apartada a un lado la simiente, los señores apenas reinvierten nada, como hemos dicho. Consumen y despilfarran. En efecto, el género de vida y la mentalidad se combinan para imponer a esta clase gastos improductivos. Para mantener su rango deben unir el prestigio a la fuerza. El lujo de la mansión, de los ropajes, de la alimentación, consume el beneficio de la renta feudal.
El desprecio por el trabajo y la ausencia de mentalidad tecnológica hacen que consideren a las manifestaciones y a los productos de la vida económica como presas. Al botín de la renta feudal añaden los impuestos extraordinarios, sobre todo los del comercio que puedo pasar bajo su jurisdicción, tasas sobre los mercados y las ferias, peajes e impuestos sobre las mercancías. Las dos tarifas del tonlieu, peaje, de Arras, comienzo del siglo XI y comienzo del siglo XII, percibido por el abad de Saint-Vaast, comprendían una tasa sobre las centrado mercancías intercambiadas por el vendedor y el comprador, un derecho de establecimiento o de piso por tener un lugar en el mercado, un derecho de peso y medida con empleo obligatorio de las pesas y medidas de la abadía y un impuesto sobre el transporte. El pago se hacía en parte en dinero y en parte en especie para aquellas mercancías que la abadía no producía por sí misma, sal, hierro y objetos de hierro, guadañas, palas, cuchillos. Hay que añadir las destrucciones que producían las ocupaciones profesionales de la aristocracia, guerra y caza. Si se observa ese documento excepcional, que sirve para finales del siglo XI, el bordado de Valleux llamado El tapiz de la reina Matilde, un relato en imágenes de la conquista de Inglaterra por los normandos en 1066, se puede ver que el desembarco es seguido de un gran banquete bendecido por el obispo y que la campaña es inaugurada con el incendio de una casa. La guerra medieval es de hecho sistemáticamente destructiva, porque se trata más de debilitar la potencia económica y social del adversario, incendio y destrucción de las cosechas, construcciones y aldeas, que de abatirle militarmente. El coste económico de la violencia ha sido considerable en el Occidente medieval. La acción paralizadora de la Iglesia en este campo, a pesar de que en general se ejerce por medios no violentos, no fue menos gravosa. Las cargas que ella impone principalmente sobre los frutos de la tierra, sobre el ganado, y, también, sobre todos los productos de la actividad económica, pesan sobre la producción más que cualquier otra exacción. El desprecio que predica, aunque no siempre lo pone en práctica ella misma, hacia las actividades terrestres, la vida activa refuerza la mentalidad antieconómica. El lujo con que envuelve a Dios, riqueza de los edificios, que exigen de un modo desproporcionado en relación con las condiciones normales materiales de construcción, mano de obra, objetos preciosos y lujos ceremoniales, realiza una punción severa sobre los mediocres medios de la miserable cristiandad. Los grandes abades del siglo XI son felicitados tradicionalmente por los cronistas y los hagiógrafos por el interés que manifiestan en el opus aedificiale, en la obra de construcción y ornamentación de las iglesias. Por ejemplo, el austero San Pedro Damián, de quien Jotsoldo en su vida de San Odilon, abad de Cluny, muerto en 1049, sitúa en primer lugar al hablar de sus méritos, sus títulos de gloria y de piedad, su glorioso celo para construir, adornar y restaurar, al precio de adquisiciones hechas en todas partes, los edilicios de los santos lugares. Y tanto San Hugo, abad de Cluny de 1049 a 1109, como Didier, abad de Montecassino de 1058 a 1087, ya eran famosos en su época por ser los constructores de dos maravillas arquitectónicas. Pero este lujo suscitó ya entonces reacciones. Los herejes de Arras en 1035 niegan que el culto requiera edificios particulares, y en el mismo seno de la Iglesia se dan algunos casos de rechazo, como el de San Bruno, que desde 1084 vigila para que el monasterio de la Gran Cartuja sea lo más sobrio posible. Para arbitrar los conflictos de esta sociedad primitiva hubiera sido preciso un Estado fuerte. Pero el feudalismo había hecho desaparecer el Estado y hacía pasar, a través del juego de las inmunidades y las usurpaciones, lo esencial del potencial público a manos de los señores. La Iglesia, que participa por sí misma en la opresión de las masas, está además en poder de los laicos, es decir, de la aristocracia feudal, que nombra abades, curas, obispos y les da la investidura de sus funciones religiosas al mismo tiempo que la de sus feudos. También el poder real e imperial es en parte cómplice y en parte impotente.
cómplice, porque el emperador y las leyes son la cabeza de la jerarquía feudal. Impotente, porque cuando quiere imponer su voluntad no posee ni los recursos financieros ni los medios militares suficientes, lo esencial de los cuales proviene de sus propias rentas señoriales y de la servidumbre feudal. En este punto todavía hay una anécdota más significativa. Según el cronista Juan de Worcester, el rey Enrique I de Inglaterra, estando en Normandía en 1130, tuvo una pesadilla. Vio sucesivamente que le amenazaban las tres categorías de la sociedad, primero los campesinos con sus herramientas, después los caballeros con sus armas, y, por fin, los obispos y abades con las suyas. Y he aquí lo que atemoriza a un rey vestido de púrpura, cuya palabra, según dice Salomón, debe aterrorizar como el rugido del león. Todo esto se debe a que, en efecto, según las teorías de la época, que influyen profundamente en las mentalidades, esta estructura social es sagrada, de naturaleza divina. Las tres categorías son órdenes salidos de la voluntad divina. Rebelarse contra ese orden social es rebelarse contra Dios. Página 31.